A contramano. Se han establecido los mecanismos por los cuales Nación va a indemnizar a aquellos que sufran efectos adversos por la vacunación contra el COVID-19. A nosotros nos interesa muchísimo el tema, vos ya lo sabés. Desconocemos cómo es este mecanismo puntualmente, sí sabemos por qué sucedió y cuándo se abrió la posibilidad, pero no sabemos nada sobre los detalles de la manera en la que se va a indemnizar. Así que vamos a hablar con alguien que sí sabe mucho. Ella es Sandra Pita, farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del CONICET, para que nos cuente todo tipo de detalles y aparte un poco de la historia de estos mecanismos que se utilizan para estas cosas. ¿Cómo te va, Sandra? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por atendernos, ¿eh? A Un ver, placer. contanos por favor todo tipo de detalles de esta cuestión. Bueno, lo que ocurre es que para Argentina, para nuestro país, estas autorizaciones de emergencia, como para casi todo el mundo, son novedosas, ¿no? Pero ya hay un historial bastante largo en otros países, como bueno, en Estados Unidos específicamente, que han tenido leyes y reglamentaciones, fundamentalmente referidas, por ejemplo, en el 76 creo que hubo un brote de un tipo de gripe porcina, y se pensó que, bueno, que iban a tener que vacunar a toda la población. Después resultó que no, pero el presidente en ese momento emitió una autorización de emergencia, ¿no? Para una vacuna. Después, en los años 2004 y posteriores, que hubo varias amenazas de bioterrorismo, con el tema del anthrax, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ahí también se implementaron autorizaciones de emergencia que no son solamente para vacunas, son también para elementos de diagnóstico u otros elementos terapéuticos que no sean vacunas. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos eso lo tiene bastante bien regulado, Europa también. Y el tema es, la pregunta esencial es, ¿quién es el responsable de una autorización de emergencia? Porque muchos dicen, bueno, sí, el laboratorio debería hacerse cargo. En realidad, si uno lo piensa, es el Estado el que toma la decisión de autorizarlo por vía de emergencia. Y es el Estado, a través de sus organismos regulatorios, que en el caso de Estados Unidos es la FDA, en el caso nuestro es la ANMAT, el que determina qué características tiene que cumplir vamos a hablar de vacunas, ¿no? Esa vacuna para que pueda ser autorizada por vía de emergencia. Entonces, si cumple con esos requisitos y si se ve que estamos en un estado de emergencia, como fue la pandemia, y que el beneficio de esa vacuna supera, por los datos que se le pide al laboratorio, supera el riesgo, el Estado la aprueba. Ahora, ¿esto qué implica? Que es el Estado el que toma la decisión de aprobarlo en forma, digamos, más rápida que lo que generalmente se aprueban las vacunas, ¿no? Por lo tanto, en general, lo que se hace es que el Estado se hace cargo de haber un efecto adverso desconocido, porque claro, digamos, la vacuna COVID, por ejemplo, se ensayó en miles y miles de personas, la fase 3, todas las vacunas, ¿no? Bueno, salvo la de Sputnik, que nosotros fuimos la fase 3 involuntaria, pero se ensayó en miles y miles de personas, las otras se ensayaron en miles de personas, millones de personas en todo el mundo. Entonces se tenía cierta certeza de que realmente los efectos adversos, si existían, eran pocos, y de hecho empezaron a surgir, pero no en porcentajes muy altos, ¿no? Por ejemplo, las de AstraZeneca y las que son adenovirales, con trombosis, las que son de ARN mensajero, con temas de problemas cardíacos, pero en determinada franja etaria, en hombres jóvenes. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir y se empieza a determinar, porque también esto es importante, hay que determinar que ese efecto adverso efectivamente es producto de la vacuna. Porque uno puede darse una vacuna y al otro día morir de un infarto, y el infarto no tiene nada que ver con la vacuna. Podría Entonces, ser, sí. claro. Entonces, bueno, por ese motivo las indemnizaciones, casi todos los países han generado como
fondos estatales de resarcimiento por si realmente hay casos que se comprueban que el efecto adverso se debió a la aplicación de la vacuna, ¿no? Trombosis en el caso de AstraZeneca o de Johnson Johnson, bueno, los efectos adversos que se están detectando de las de RNA mensajero, y es el Estado el que indemniza y no el laboratorio, porque en definitiva el laboratorio no tomó la decisión de autorizarla, sino simplemente cumplió con la normativa que le pedía el Estado para autorizarla por emergencia. Pregunta, a ver, y después contame. Vos decías, obviamente es el Estado el que autoriza, el que ve que la situación de riesgo amerita una autorización de emergencia en base a datos. ¿Cuáles fueron esos datos puntualmente? En este caso, que de la ameritaron la autorización, autorización. Sí, sí. bueno, en el caso de las de ARN mensajero, están todos los datos, fueron públicos desde el momento que se empezó a discutir. Todas las discusiones que se dieron en la FDA y en la EMA son públicos, y por ejemplo, tenían que atravesar las distintas fases, fase 1, fase 2, y de la fase 3 tenían que tener un seguimiento de aquellos voluntarios que estaban en fase 3 durante por lo menos 2 meses. Y lo que se determinaba no era solamente si había anticuerpos, si generaban anticuerpos, sino que había un grupo control al cual no se le daba la vacuna, Sí, sí. y después estaba en doble ciego, ¿no? Y después estaba el grupo al que se le daba la vacuna, y se observaba de ambos grupos cuántos casos de COVID se detectaban con síntomas graves, ¿no? Es lo que se llama un outcome clínico. Bueno, todos esos estudios se analizaron, pero en forma muy pormenorizada, especialmente para las de ARN mensajero y también para las adenovirales, específicamente para la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson. Toda esa información se analizó, incluso un board independiente que lo analizó, y eso fue lo que determinó su aprobación. No fue nada oculto, las discusiones se pueden ver, cualquiera que quiera escuchar las discusiones que se dieron en el seno de la FDA, porque la ciencia hay diversas visiones y diversos argumentos y opiniones. Todo eso se puede ver en canales de YouTube, si ustedes los buscan. No, seguro. Los tiempos en realidad de la prueba de estas vacunas fueron muchísimo más cortos que los de las vacunas tradicionales. Es así, ¿verdad? Exacto. Fueron más cortos, pero ¿qué ocurre con las vacunas tradicionales? En las vacunas tradicionales, en general, uno no cuenta con la cantidad de voluntarios que se contó para estas vacunas. Entonces, en general, si uno está buscando ver el resultado final, lleva más tiempo, pues menos gente la que está involucrada en el ensayo. En este caso, habiendo millones de personas, o miles, o no sé cuántas participaron, porque no solamente Argentina se hicieron muchos ensayos, pero se hicieron ensayos en muchísimas partes del mundo, en Brasil, en muchos países, porque además las vacunas se tienen que ensayar en distintos países porque la respuesta es distinta de acuerdo a factores genéticos que difieren de acuerdo a las personas. Bueno, la participación de esa masiva de voluntarios fue uno de los factores que ayudó a que esto avanzara más rápido. De todas maneras, igual era de emergencia porque igual era rápido, entonces el Estado se hacía cargo. De hecho, como dije, hubo efectos adversos que empezaban a aparecer posteriormente, no con una frecuencia muy alta. Ojo, si vamos a los datos, que ahora no los recuerdo, pero no es una frecuencia alta. Pero lo interesante es que al haber vacunas tan diferentes, uno puede optar, bueno, según la edad que uno tenga, según determinados factores, optar por una vacuna ARN mensajero o una vacuna adenoviral, o ahora viene una nueva generación de vacunas que son proteicas, que no tienen nada que ver con las otras. Bueno, quizá eso también se sume al arsenal.
Es decir, sí fue rápido, más rápido de lo que uno hubiera deseado, quizá, pero sí hay que tener en cuenta que los voluntarios fueron miles, no sé, yo creo que fueron miles en todo el mundo ¿Y y que qué? eso aceleró muchísimo el Y proceso. Sandra, ¿qué mortalidad tomaron para tomar esta situación como algo urgente que ameritara una autorización de emergencia? Nosotros seguimos mucho el tema, te digo, tanto en Sí, el mundo como en Argentina. sí, lo extraordinario no fue tanto la mortalidad, que era alta en los grupos vulnerables, ¿no? Es decir, los mayores de 60 años y en aquellas personas con comorbilidades. Era incluso creo que superior a una gripe común. ¿Te consta eso? Es- Que es- fue más están, alta? sí, están los datos, pero eso no, creo que no fue lo esencial. Lo esencial fue eh, lo contagiosa que era esta gripe y digamos, el peligro que representaba para los sistemas de salud en cuanto a la cantidad de gente que iba a terminar siendo atendida, que iba a superponerse a otras patologías. Por eso, justamente, la vacuna primero se dio a los grupos vulnerables. De hecho, en el pico y en los lugares, digamos, todo esto, a ver, hay todo un análisis posterior de la pandemia que se está haciendo y que me parece que es sumamente importante, saber dónde fueron las zonas más afectadas, las consecuencias, pero el tema fue tratar de que los sistemas de salud no se vieran totalmente sometidos a la cantidad de gente que iba a ir Sí, lo que pasa es que a las siempre UTIs. da la sensación de que fue más una idea que una realidad, porque lo cierto que el presidente cuando daba esas famosas conferencias de prensa en las cuales se extendía el confinamiento y demás, siempre hablaba de en general, 70% de ocupación y la gente que sabe, nosotros hemos hablado con el doctor Pérez Baliño, con mucha gente que no necesariamente ni es negacionista, ni está falta de No, no, sí, datos, y decía que lo cierto que no era nada extraordinario con respecto a la ocupación de salas de terapia intensiva de otros años. bueno, acá viene el punto de por qué te digo que hay que hacer un análisis, porque en realidad nosotros, las medidas que se tomaron en Argentina, se basaron más que nada en datos y en realidades que se veían en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, acá lo que se tendría que haber hecho es analizar el día a día y ver qué estaba pasando efectivamente en Argentina, porque hubo zonas en el mundo, hubo regiones en el mundo donde esta situación de no tener capacidad en las unidades de terapia intensiva realmente se dieron, se atendían en los pasillos, hubo zonas. Entonces, viendo Bueno, eso, en así general habría fue que todo, ver si claro. no atienden en los pasillos siempre, pero bueno, está No, bien, no, te entiendo, te bueno, entiendo. sí, ¿Y en a qué lo que lugares? yo voy a hacer lo siguiente, cuando uno toma una decisión en salud pública, Sí, primero, primero toma lo más conservador posible, es decir, yo estoy sí, viendo que en determinados países está ocurriendo esto, entonces la primera decisión que tomo es quizá la más conservadora posible. A medida que pasa el tiempo y voy viendo porque inclusive también hay intervenciones no farmacológicas, ¿no? Como el uso de barbijos, de distanciamiento, etcétera. Voy viendo qué se está produciendo en el lugar donde yo vivo, en mi ciudad, en mi sí, país, sí. y ahí empiezo a tomar las decisiones más finas, que eso es lo que no se hizo en Argentina. Es decir, no, ese periodo donde se tomó la decisión más conservadora y se mantuvo. Ese fue el error. El error de Argentina fue ese, porque sí hubo países donde hubo un desborde y donde quizá no hay un desborde normalmente. En Igualmente, Argentina se dieron determinadas sí, características. perdón que te interrumpí. Sí, sí. No, me refiero a que hacer un análisis a posteriori es muy fácil. Hacer un análisis en el momento es difícil, pero es absolutamente necesario. Por eso, en el momento que estaba ocurriendo en Argentina la cuarentena, la pandemia, cuando empieza la cuarentena, ahí debería haber habido un registro, porque aparte, no toda Argentina es igual, o sea, no es lo mismo una zona con una demografía, con una población muy alta,
que una zona donde la demografía, digamos, es Sí, diferente. igualmente, Entonces, también siempre eso. hablaban, sí, siempre hablaban del peligro de la AMBA, que es donde se concentra gran parte de la población argentina. Lo que pasa es que la verdad es que, y nosotros manejamos cifras, no se ven los muertos ni en Argentina ni en el mundo. Mirá que estoy mirando Bueno, los pero muertos a la claro, fecha. perfecto. Yo creo que eso es un análisis que siempre se hace a posteriori y en el Es transcurso, que, o sea, esto está, es que en lo que nos realidad pasó a si no están los nosotros, muertos suficientes como para una autorización de emergencias, claro, en ahora el tampoco pasaba transcurso, en el 2020 y tampoco pasó en el 2021 cuando se bueno, hizo ahí una está, vacunación masiva. en el transcurso de la enfermedad o en el transcurso de la pandemia, uno tiene que ir viendo el día a día de lo ¿Y que está sí? pasando. Porque si hay un desborde, entonces uno toma una medida más conservadora. Si uno va viendo que las unidades de terapia intensiva no están desbordadas, eh, uno va liberando actividades y va observando. Uno tiene que tener en esas situaciones un criterio muy especial. Ni irse al lado de decir esto no está pasando No, no, nada, seguro. no abramos todo, ni decir ¿Sabés cerremos cuántos, todo y no hagamos nada según porque Worldometer, los dos digamos que extremos, es sí, una página en la que se te va mostrando todo tipo sí, de cifras en el mundo de varias cuestiones, no solamente de salud? Coronavirus, a 2 años y medio del inicio de todo esto, ¿sabés qué cantidad de contagiados hubo? A 2 años y medio, 584 millones. Es algo así como menos que la población de claro. Estados Unidos y Brasil juntas. Pero en Y el interín hubo intervenciones no farmacológicas e intervenciones no, pero farmacológicas. digo, el mundo Eso tiene incide, es 8 mil decir, millones de personas. perfecto, ¿Y se pero vacunó a qué? te vuelvo a decir, ¿4.000 millones? en el medio hubo intervenciones no farmacológicas e intervenciones farmacológicas. Entonces, hacer Pero un no, análisis solamente del número, a mí por lo menos no me sirve. pero A mí me ¿cómo se...? sirve, a mí me sirve decir, a ver, en este país, ¿qué medidas se tomaron y qué demografía tiene este país Sí, sí. y qué se observó? Por Pero ejemplo, ¿por qué se toma una emergencia de salud pública cuando no mm, hay muchos individuos en esa emergencia? Digo, el primer año de Argentina de muertos fue de 42.000. Y en verdad, por enfermedades respiratorias de todo tipo, ¿no? Incluyen neumonía, bueno, EPOC, vuelvo a lo que hay dije antes. 60.000 por año. Claro, vuelvo a lo que dije antes. En un primer momento, o sea, esto no se hizo solamente en Argentina, yo creo que en Argentina se hizo todo mal, ¿no? Pero no importa, eso es para otra discusión. Sí, Pero si vos te fijas, en el mundo se tomó esa decisión. ¿Y por qué? Porque siempre la primera decisión es una decisión conservadora. A ver, esto es muy contagioso, a ver, en determinados lugares, veíamos que en Italia, veíamos que en España, veíamos que en China, digamos, lo de China fue bastante ¿Sabes que China tiene interesante. muy poquitos muertos, ¿no? Siempre tuvo muy poquitos. Mira, toda la información que proviene de China yo la pongo en duda, inclusive absolutamente toda, positiva y negativa. Pero bueno, empezábamos a ver esas imágenes y en general lo que hacen los gobiernos es tratar de tomar en un principio una decisión que proteja lo más posible la salud de la población. Claro. Ahora, después de tomar esa decisión, que puede ser equivocada, a la luz después de ponerle de los datos, que habría que verlos y analizarlos con mucho cuidado, porque el dato solo, sin una relación con otros factores, no te sirve. Pero si vos, en la medida que vas viendo, esto no representa la gravedad que vos pensabas en un principio, Sí. ahí empezás a tomar otras decisiones. Te pongo el ejemplo de Uruguay, por ejemplo. En Uruguay no se cerró nada, sí se tomaron decisiones así de intervenciones no farmacológicas, tipo distanciamiento, uso de barbijo, las escuelas se reabrieron casi enseguida y hubo un brote a fines del 2020, que sí hubo un desborde, un pequeño desborde en las UTIs que tuvieron que cerrar. Pero eso se va tomando la decisión en la medida que se ve el avance y el desarrollo de la enfermedad. Y me parece que acá el error que se cometió fue quedarse con la decisión conservadora de marzo del 2020, porque me imagino yo que eso representaba algún tipo de, bueno, de beneficio político para un sector.
De todas maneras, ya te digo, hay que hacer, ahora es el momento para hacer un análisis de todo lo que ocurrió, si las decisiones que se tomaron en cada país fueron las correctas, porque si nos encontramos en el futuro con una situación parecida, tenemos que aprender de esta experiencia. Y ¿No? decime, ¿debería, en tu criterio, continuar la vacunación? Que de hecho continúa, la quinta dosis, hay mucha gente que está realmente muy Bueno, vacunada. esa es ¿En nombre de qué sí, problema? esa es una buena pregunta. A ver, yo creo que la vacuna todavía no se ha demostrado que una cuarta dosis en realidad te proteja más que tener 3 dosis. Inclusive en algunas franjas etarias no te protege más que tener 2, ¿no? Y es más, Es no como quiero una forzarlo, prevención. te lo voy a convertir en pregunta como corresponde, porque Sí, vos sos la que sabe y no importa mi afirmación o mi sospecha. ¿Vos decís que está completamente comprobada la eficacia de una dosis de vacuna contra el coronavirus? está comprobada en 2 dosis de vacuna, Pero sí, digo, 2 dosis de vacuna, realmente, está comprobada y y bajó, mira, si vos ves, si vas a esa página que me nombraste, que creo que es de John Hopkins, ¿no? La página que me Worldometer, nombraste, ¿cuál es? Worldometer, Sí, sí, Worldometers, sí, es la de John Hopkins. Si vos ves, fíjate donde aparecen los casos graves, ¿no? Porque viste que hay diversas curvas. sí, sí. Si te metes en los gráficos donde se observan las curvas de casos graves y de muertes por COVID, vas viendo que en los países, en la medida que se va vacunando, esas curvas empiezan a bajar, pero estrepitosamente. Evidentemente, la vacuna funciona, específicamente funciona para evitar que los casos lleguen a las unidades de terapia intensiva, los casos graves, ¿no? Los casos de muerte. Y no impide la transmisión, es decir, seguimos siendo contagiosos, pero no llegamos, pero pasa a ser como una gripe que no te lleva a una unidad de terapia intensiva. Nosotros hemos Sí, sacado al sí, aire a pero, gente pero claro, que ha pero mostrado fíjate en las curvas, pero fíjate en pará, las con curvas. información. Pero la información está en esas curvas, en la misma página World of Meters. Sí. Fíjate que dice curva, fíjate en los gráficos que analizan el número de muertes post vacunación porque lo analizan en cada país por separado, el número de casos graves. Bueno, te cuento una Vos vas cosa viendo que no que te eso muestran, baja, ha ¿no? habido muchos problemas para conseguir cifras, ¿no? Muchos No, problemas hay para países que conseguir son cifras. acá, hay países que No, son muy aún en diferentes. Worldometer, perdón que lo Sí, sí, hispanizo para que la gente entienda, ¿no? sí, sí, World of Meters, sí, Olvídate. sí, sí, Por sí. ejemplo, te pone la cantidad de muertos totales en el mundo por toda causa, ¿no? Y vos sabés que es una Pero cifra muy claro, parecida vos te la del tenés, 2020 claro, que la del 2021, ¿eh? Y te puedo dar perfecto, cifras. eso lo podemos analizar, pero si vos me estás hablando de efectividad de vacunas, vamos a lo que me preguntaste. Sí, muy bien, Efectividad de seamos vacunas, ordenados. Sí, bien. sí. Efectividad de vacunas, vos te vas a los gráficos donde aparecen los casos graves, los casos muy graves que llevaban a la muerte, y vos vas viendo que en los países donde se empieza a aplicar las vacunas, a los 15 días de la segunda dosis, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar casi a cero. Eso es lo que ha Estaría permitido bueno salir de la emergencia. ver esos gráficos. Lo que pasa es que te vuelvo a decir, yo nunca vi, aún con datos, Admiralos, porque yo, nunca ¿sabes vi qué? Yo la gravedad. O sea, la gravedad nunca es fue que era tan grave, grave, por decirlo de manera eh, graciosa. era grave, lo que pasa es que vos no lo viste, pero preguntale, a ver, a un médico que estuvo en determinadas terapias intensivas y te va a decir que en determinados lugares, porque también acá, a ver, los análisis siempre son demasiado genéricos y generales, cuando tendrían que ser específicos de zonas y de regiones. Hay zonas donde, por ejemplo, en África, en el África no hubo prácticamente pandemia, no hubo Sí. casos. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Las hipótesis son muchísimas, desde que son más, en general la edad media es menor, o sea, son más jóvenes y los afectados por esta enfermedad en cuanto a su gravedad y su mortalidad son personas mayores, a que quizás la inmunidad les venía por haber sido afectados por otro coronavirus presente en ese continente. Si las hipótesis son enormes, estoy hablando de África, es Sí, sí. decir, un lugar donde se pensaba que
que el COVID iba a hacer estragos, y sin embargo prácticamente no, salvo en Sudáfrica, que ahí hay que ver el tema demográfico, ¿ves? Es que en El tema realidad demográfico y la natalidad. una de las tantas cuestiones polémicas a analizar tenía que ver con eso, con la supuesta contagiosidad que se podía dar en zonas de mala situación sanitaria. En la India, por ejemplo, tampoco fue grave. Más allá de lo que muchas veces en los Bueno, medios se dijo, pero para ahí es nada grave. interesante, pero ahí otra vez te vuelvo a decir, en ciencia uno no puede generalizar, uno tiene que ver el caso particular. El caso de África, por ejemplo, es un caso muy interesante, porque quitando a Sudáfrica, que realmente fue crítico, Sudáfrica realmente hubo muchas muertes por COVID, pero tiene una demografía específica, una alimentación específica, digamos, hay muchos factores a analizar, pero el resto del continente sudafricano, no podría esperar una tragedia, no ocurrió. Entonces, ahí es donde uno no dice, viste que no era gran cosa, uno dice, che, ¿por qué acá sí y acá no? Es que en Esa es la realidad pregunta, el yo pensamiento todavía, científico, claro, el pensamiento científico genera, lo que hace es eso, es decir, mira, acá pasó esto y las unidades de terapia intensiva estaban desbordadas. Y sin embargo acá, que no tienen un sistema complejo y de salud, etcétera, resulta que no hubo casos, que prácticamente pero se Sandra, prepararon y no hubo. dos cosas, ¿sabés qué? Y ahí es donde tenés que analizar los factores en cada país. Por eso yo te dije, el haber tomado una medida conservadora para todo un país y sostenerla durante un año en todo el país fue una locura, porque cada región tenía sus particularidades. Y tendríamos que haber analizado lo que nos estaba pasando a nosotros, que era distinto a lo que estaba pasando en Ecuador, que hubo muchísimas muertes, y distinto a lo que estaba pasando en el África, donde prácticamente no afectó. Pero sabés que en realidad no, por favor, decime ¿Vos si, querés si que yo te conocés diga datos vos contrarios, querés que obviamente. vos querés que yo te diga que no fue grave? Y yo no No, te puedo no, decir yo eso porque, ¿sabes lo que qué? te digo es Para que me poder enseñes a decirte través de eso, cifras por qué fue grave. exacto, para poder decirte eso, yo tendría que analizar país por país y decirte, mira, la gravedad fue en determinados países y fue debido a estos factores. Y es más, Después, la vacunación fue la salida de la pandemia, porque se observó, te vuelvo a decir, anda a esa página y fíjate la cómo veo, sí, sí. cayeron Pero precipitadamente te en los vuelvo a casos decir, de en verdad África. no hubo grandes cambios en muertos. Sí, es más, te diría, los muertos del 2021 en el mundo fueron muchos más que los muertos del 2020 de coronavirus. Ahora, los muertos totales no cambiaron, pero no cambiaron, de verdad no cambiaron, ¿eh? Después Los muertos de coronavirus en el los muertos de 2021. coronavirus sí, que fue gracioso porque dentro de un ¿En año qué de que países? comienza, en el mundo entero. Bueno, no, ahí está tu error. El error es decirme en el mundo entero, porque vos me tenés que decir en qué país, porque quizá hay países donde no hubo suficiente vacunación, tipo Rusia, y quizá los países donde hubo vacunación, no, las muertes bajaron No, no, porque en estrepitosamente. verdad los muertos totales, pintorescamente, fueron iguales en el 2020 y en el 2021, Pero solamente me el estás hablando coronavirus. del mundo entero. Yo te Sí, estoy sí. diciendo que ahí es donde la mente científica tiene que señalar, che, a ver, ¿dónde fue? ¿Y por qué hubo quizá una compensación? Yo esto de ninguna Y en manera qué te país estoy, ameritaba de ninguna, pero la esto es para sentarse a vacunación, mirar los gráficos, la ¿sabes qué? cantidad de muertos? Esto es para sentarse a mirar los gráficos y analizar cada gráfico por separado, Sí, sí. y eso me parece que es lo que hay que hacer de ahora en más, en vez de o minimizarla o de acrecentarla. Porque quizá hay un punto medio en donde deberíamos detenernos y decir, mira, es esto. Y lo digo porque a futuro quizá haya otra pandemia, o quizá no, pero todo esto lo tenemos que aprender, todo esto que vivimos, tenemos que aprenderlo para la respuesta que vamos a dar en el futuro. Perfecto. Y No, decime ahí no, como para lo ir único que, cerrando el sí, diálogo de hoy, y te lo bueno, súper sí, agradecemos sí. obviamente. ¿Querés agregar algo que no haya salido en la charla? No, no, yo creo que cubrí todo. A mí me parece que
A ver, lo importante en Argentina, y creo que también tiene que ver con lo educativo, es enseñar a pensar como un científico, sin ser científico. Es decir, el pensamiento científico es un pensamiento que no es solamente de los científicos. Obvio. Y me parece que eso falló, pero falló en tanto en los que agrandaban el tema como en los que lo minimizaban. Y por eso me parece que es importante tener este tipo de conversaciones. Tanto se ha banalizado el pensamiento científico que no se ha aprovechado la ventaja de las cifras relativas, ¿no? Viste que no hubo porcentaje. Las no hubo cifras, porcentaje, eran todas cifras las absolutas. Cifras y los estudios localizados. Que eso es muy, pero muy importante, saber dónde estaban realmente los clústeres. Por ejemplo, te digo, de vuelta te doy ejemplo de Uruguay. El clúster que hizo que se cerrara de vuelta Uruguay fue uno que estaba cerca de Brasil, donde, bueno, hubo un brote. Entonces ahí vos tenés que decir, bueno, acá hay un clúster, acá tengo casos graves, acá tengo mucha contagiosidad, ¿cuánto tiempo tengo que cerrar? ¿Me conviene cerrar? Bueno, ese tipo de análisis es el que tenemos que aprender a hacer, y no ni banalizar ni exagerar, porque las dos cosas están mal. Okay. Porque la pandemia existió, la pandemia tuvo su efecto, evidentemente los gobiernos tomaron determinadas decisiones, incluso hasta previendo, y es más, quizá el tema de los números, que los tendríamos que ver en forma muy detenida, se debe a las intervenciones rápidas que se hicieron en cuanto a intervenciones no farmacológicas y después intervenciones farmacológicas. Hagamos una cosa, si vos querés, después pasarnos las cifras que vos manejaste y prometemos que junto con la entrevista la vamos a subir. Los gráficos. Como para que la gente lo vea. Vos mandanos simplemente la página esa que vos mencionás, sí. Y que vayan a la zona de los gráficos donde están las vacunas COVID y que vean cómo afectó el número de casos de gravedad, porque acá lo que estamos hablando no es de casos, lo que más preocupa es la gravedad de los casos. Eso es lo principal. Perfecto, querida Sandra, te agradecemos un montón que hayas charlado con nosotros, y bueno, lo haremos en el futuro, obviamente, si querés. Un abrazo muy grande y gracias por todo lo que nos contaste. No, gracias a ustedes, un saludo. Si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!